La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo 6. Y la palabra dice de la siguiente manera: pero ahora estamos libres de la ley. Ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Diga, ahora estamos sujetos a un nuevo régimen, el régimen del Espíritu y no el régimen viejo de la letra. El apóstol Pablo, en este versículo bíblico, nos habla acerca de dos regímenes, o de dos regímenes. El nuevo del Espíritu, está bien claro ahí, y el viejo de la letra. Para hablar de ello, sin embargo, vamos a usar una analogía muy hermosa, la analogía del matrimonio. Y esta analogía se encuentra presente en Romanos capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 6. La Biblia enfáticamente usa muchas analogías, y la Biblia usa con mucha frecuencia la relación entre un esposo y una esposa para hablar acerca de la relación que la iglesia tiene con Cristo y viceversa. Inclusive en el libro de Efesios capítulo 5 dice que Cristo es el esposo de la iglesia, y en el libro de Apocalipsis también lo repite, y en el Antiguo Testamento podemos observar que Dios era el esposo de su pueblo Israel. Y todo esto era Dios usando una comparación analógica, obviamente, para hablarnos acerca de su amor, para ilustrarnos la relación que Dios busca establecer con su pueblo, que Dios busca establecer con su iglesia. Ahora veamos cuidadosamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, su versículo 1 hasta el 6. La palabra de Dios dice de la siguiente manera. Fije sus ojos en la Biblia, en lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 6, o del 1 al 6. Dice la palabra: ¿acaso ignoréis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeto por ley o por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el viejo régimen de la letra. El apóstol Pablo, es interesante lo que Pablo está planteando aquí, nos habla de dos pactos: el régimen de la ley, diga conmigo, el régimen de la ley, y el régimen del Espíritu. Y usa como ejemplo, como analogía, el matrimonio. Y él dice
prácticamente que una mujer cuando está casada está sujeta a la ley del marido, porque ella hizo un pacto de fidelidad ante las autoridades civiles y ante Dios. Entonces está sujeta a esa ley y es fiel a su hombre y no puede mirar a otro hombre. Mientras su marido viva, ella está sujeta a ese convenio. Mientras su marido viva, ella está sujeta a ese pacto. Ahora bien, el apóstol Pablo está diciendo, pero si el marido muere, ella está en plena libertad. Ella es libre para casarse con otro hombre, porque ya su marido murió, enviudó, la mujer enviudó, dice Pablo, y ya no está sujeta a esa ley de su marido, porque ya su marido murió. Entonces queda libre para ella casarse con otro hombre. Es lo que Pablo está planteando. Ella está en pleno derecho, está en plena libertad de casarse con otra persona. Pero hay algo interesante que el apóstol Pablo explica después que da esta ilustración. Pablo dice, así también vosotros, nosotros, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Quiere decir que ya nuestro marido fue sepultado. ¿Quién era nuestro marido? Pablo está hablando en su contexto y le está hablando a judíos, a gentiles, al público que él alimentaba espiritualmente. Él le está hablando porque la gente estaba sujeta a una ley. Y él dice, pero ya no podemos estar sujetos a esa ley, porque ese marido fue sepultado, y como fue sepultado, somos libres de su ley. Y si somos libres de su ley, significa que podemos estar con un nuevo esposo. Y esto es bien interesante porque hay mucha confusión en el pueblo de Dios. Y hay mucha confusión en aquellas personas que quieren cumplir a cabalidad los 10 mandamientos. Y hay otros que hacen mucho énfasis en guardar el sábado. Y hay muchos judíos en el día de hoy que no entienden lo que les voy a explicar a continuación. Hubo un marido que murió. Y por cuanto ese marido murió, ya no estamos sujetos a la ley de ese marido. Y tenemos la libertad, dice el apóstol Pablo, de tener un nuevo esposo. En otras palabras, si al que tú estabas sujeto murió, ahora su ley no tiene ningún efecto en tu vida. Al marido en el que estábamos sujetos murió, y ya su ley no tiene efecto en nuestras vidas. Y ahora nosotros tenemos la libertad de contraer un nuevo enlace. ¿Estamos sujetos en contraer qué? ¿Qué es lo que le estoy explicando? Dice el apóstol Pablo. Lo que le estoy explicando es que como pacto, como régimen, para regirnos, la ley murió. La ley caducó. Y nos hemos unido a otro. Por lo que ahora no estamos sujetos a ese viejo régimen, sino que ahora estamos sujetos a un nuevo régimen del otro marido. La ley vigente es la ley del nuevo marido.
Y el nuevo marido, ¿quién es? Diga conmigo: Jesucristo. 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 Dígale al que está a su lado: Él te hizo libre de la ley. Ya no podemos estar sujetos a ese viejo régimen, sino que ahora tenemos que estar sujetos a un nuevo régimen, que es el régimen del Espíritu de Dios. No estamos sujetos a ese viejo régimen, sino que ahora estamos sujetos al régimen de la fe. Diga conmigo: ahora estamos sujetos al régimen de la fe. La ley resultaba para nosotros una maldición. Y le voy a explicar por qué. ¿Por qué la ley resultaba para nosotros una maldición? ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros heredamos el pecado de Adán. Y mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, dice Pablo, llevándonos cautivos, porque llevábamos fruto para muerte. Eso está en Romanos capítulo 7, versículo 5. Lo dice el versículo 5. En otras palabras, nosotros estábamos incapacitados para guardar la ley. Ningún ser humano pudo jamás guardar la ley. No era que la ley era mala, que lo vamos a explicar en breve, porque la ley es buena, dice la palabra de Dios. La ley es perfecta, dice la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué la ley es perfecta? Porque la ley habla acerca de las exigencias del Padre, y el Padre es perfecto. Y para guardar la ley había que ser perfecto como el Padre. No se podía pecar ni siquiera en un pensamiento. Por eso fue imposible guardar la ley. Y dice Pablo: ningún hombre pudo jamás guardar la ley, porque por un lado guardaba un mandamiento y entonces violaba el otro. Al hombre le fue imposible, le era imposible guardar la ley. Para que la ley no pudiera justificar, demandaba una obediencia perfecta. Para que la ley no pudiera salvar, demandaba obediencia perfecta. Y eso para nosotros era imposible. Por eso la ley siempre nos condenaba. Siempre nos condenaba. Porque la ley alumbra donde está el pecado. La ley revela el pecado. La ley, cuando tú estás en desobediencia, aumenta la demanda. Porque acuérdate que Dios es 3 veces santo. Y cuando tú desobedeces, inmediatamente ya aparece la ley y te condena. Inmediatamente aparece la ley y te descalifica y te hace más culpable y te condena, te ves más condenado.